Hoy te voy a hablar de la fe persistente. ¿Cómo se llama el tema? Dile al de al lado, fe persistente. Me da mucho gusto verlos que están bien. Sabemos que estamos pasando tiempos de pandemia, pero si el año pasado que estuvo fuerte, hace 2 años, no cerramos la iglesia, ¿por qué la vamos a cerrar ahora, verdad? Si es cuando más debemos de estar agradecidos con el Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. ¿Cómo se llama el tema? Fe persistente. Y dice ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 1, verso 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos. ¿Nos tenga por qué? De su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que dice aquí, sea glorificado Él, ¿qué dice? En nosotros. Él en nosotros. Y ustedes en Él, dice, o nosotros en Él. Dice, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con fe? Para poder nosotros entrar al tema de la fe que persiste, es importante que entendamos una cosa. Dios nos ha hecho dignos. Voltea con el de al lado y dile, tú eres digno. Aunque tenga cara así como que, ay, eso soy yo. Es que no me conoces cómo soy, cómo fui, cómo todo lo que hice en el pasado. Yo veo aquí en este pasaje que nuestro llamado es estar en el reino de Dios, y este llamado de estar en el reino de Dios nos hace dignos. Y me impacta pensar en el pasaje de Tesalonicenses, cómo tú y yo compartimos la gloria de Dios en otros. Eso dice Tesalonicenses. Y quiero que veamos algo que Dios me mostró cuando más necesitaba de una palabra que me fortaleciera y que me hiciera tener los pies plantados en el terreno de ser hijo de Dios. ¿Cuántos se consideran aquí ser hijos de Dios? De veras, así. ¿Por qué los que no levantan la mano no? Tan como yo hace algunos meses atrás. Fíjate, ¿qué significa ser hecho digno? Primero te voy a decir que ser hecho digno no significa ser merecedor. Ninguno de los que estamos aquí, menos yo, principalmente yo, soy el menos capacitado para decir que yo merezco ser digno o merezco ser salvo por Dios. Yo no lo merezco. El ser hecho digno no es porque tú y yo hayamos hecho cosas buenas, porque si fuera así, habría muy pocos llamados para ser salvos. Pero tampoco quiere decir que eres el mejor o que eres el más apto para ser llamado para el reino de Dios. Significa ser adecuado o apropiado. ¿Qué significa? Ser adecuado. Quiero que pienses en esto. Tú hoy estás sentado escuchando el mensaje, quizá estás sirviéndole a Dios, quizá el Señor te está llamando en esta mañana, pero te está llamando porque Él piensa que tú eres adecuado para ser salvo o eres el apropiado para ser salvo. ¿Estamos bien? Voy a tomar agüita. Entonces, significa ser adecuado o apropiado, pero escúchame esta parte. Yo soy adecuado o apropiado por causa de Jesucristo. Si tú y yo no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, si Jesucristo no es el cimiento, la roca en la que tú y yo estamos plantados, entonces por más que sirvamos, por más que digamos que somos salvos, no vamos a ser los adecuados o los apropiados para ese llamado. Y si tú me estás escuchando ahorita, te estás dando cuenta que yo no estoy hablando de servirle a Dios. El simple hecho de que tú ya estés sentado escuchando el mensaje, dice Dios que tú eres apropiado para escucharlo y eres el adecuado para escucharlo y llevarlo. ¿Por qué el Señor nos dice que somos adecuados para este llamado en el reino? Porque Él tiene un propósito. ¿Sabes tú que nuestras vidas cristianas tienen que estar
con ciertas características. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres determinados, jóvenes determinados. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres jóvenes con propósito. Tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres con planes. ¿Tú tienes planes para el Señor? ¿Cuántos aquí tienen planes con el Señor? ¿Cómo planeas un plan para el Señor? Quizá a lo mejor estás pensando que este año, que es 2022, ahora sí definitivamente te metas a una escuela de discipulado. Ahora sí definitivamente te metas a un grupo de varones, a un grupo de sanidad con mi esposa o con los varones. Y que tú determines, que tú tengas el plan de acabar el propósito por el cual Dios te está metiendo en este curso, en esta capacitación, en este taller o como tú le quieres llamar. Quizá a lo mejor tú tienes el plan en este año de iniciar tu devocional y estar determinado a terminarlo hasta que se acabe el año. Y no dejarlo a medias como lo hemos hecho otras ocasiones. Quizá tú estás pensando en que a lo mejor tienes aspiraciones. ¿Cuáles son tus aspiraciones dentro de la iglesia? Quizá quieres servir, quizá quieres estar en la alabanza, quizá quieres ser un servidor del auditorio, quizá en la puerta, quizá en la cafetería. No sé, hay tantas cosas que hacer. Pero todo eso lo va a determinar ese entendimiento de que tú y yo somos llamados porque somos apropiados y porque somos adecuados. Y tenemos un propósito en el reino. ¿Por qué? Porque si tú y yo tenemos la mente de Cristo, entonces todas esas cosas tienen que empezar a fluir en nuestras vidas. Amén. Ahora, esta disposición para hacer la voluntad de Dios, para cumplir los propósitos de Dios, los planes y ser determinados, ¿en base a qué van a operar? En base al poder de Dios. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora, si tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahora lo que necesitamos es echar mano de la fe. De una fe que sea, ¿cómo se llama el tema? Persistente. Una fe que sabe que de pronto tú volteas a ver a tu esposo, a tus hijos, quizá a tú mismo te ves en el espejo y dices, yo no siento que esté avanzando. Yo no siento que estoy creciendo en el reino. Yo no siento que mi vida esté siendo transformada. Puede ser que tú pienses en eso, pero te digo algo, cuando nosotros tenemos una fe, que es una fe que está determinada, va a ser una fe que persiste y que persiste y que persiste hasta ver cumplida la obra que Dios tiene preparada para mí. Porque, escúchame algo, todos los que estamos aquí sentados, sin excepción, no solamente fuimos escogidos porque Dios piensa que somos dignos, apropiados o adecuados, sino que adentro de ese llamado o ese llamamiento, Dios tiene un propósito específico con tu vida en esta tierra. La pregunta es, ¿por qué no lo estoy cumpliendo? ¿O por qué no estoy por qué no estoy cumpliendo el propósito? Si Dios dice que yo soy el adecuado para hacer este trabajo, entre comillas trabajo, ¿por qué no lo estoy cumpliendo como Dios dice que lo tengo que cumplir? ¿Por qué si estoy en mi casa y no estoy siendo el esposo que Dios quiere, o la esposa que Dios quiere, o el hijo que Dios quiere, por qué de pronto me desanimo y digo, sabes que ya este no va a cambiar, este no tiene futuro, este va a ser siempre el mismo? ¿Cuántos hemos dicho eso? No, ni aunque Cristo viniera otra vez cambiaría. Así decimos a veces, cosas como esas. Y eso no habla de un hombre que tiene fe persistente. Eso habla de un hombre que ni siquiera tiene fe. Estoy pensando en el pasaje de Lucas cuando los discípulos van con Jesús y Jesús está hablando de que van a venir pruebas. Dice, pero hay de aquel por el que venga la prueba, hay de aquel porque nosotros tengamos que ser probados, dice. Dice, pero que nuestra fe tiene que permanecer. Y los discípulos, ya sabes, supongo que haber sido Pedrito, que siempre era el bocón, así como Agus. Entonces aumentanos la fe. ¿Cuántos han leído el pasaje ese? Y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, échate a la mar, y la montaña se echaría a la mar. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Que nosotros necesitamos una fe persistente, pero hay ocasiones en nuestra vida que tenemos que entender que la fe es un regalo de Dios. ¿Es qué? ¿Por qué de pronto hay hombres que
tienen una fe que dices, híjole, no, ahí sí se necesita mucha fe para eso. Y de pronto ves a grandes hombres de Dios, a grandes cristianos que tienen años de ser cristianos, que tienen muy poca fe. Yo te pregunto, si tuvieras ahorita un medidor de fe del 1 al 10, ¿qué número te pondrías? Yo me pondría quizá un 6, un 7, quizá un 9. Y si acabas de pasar una prueba de salud o una prueba en la que pudiste ver el poder sobrenatural de Dios y su gloria manifestarse a través de ese milagro o de esa sanidad, vas a decir, no, pues mi fe ahorita está en el 10. Pero ¿por qué los cristianos tenemos una fe que fluctúa, que de pronto sí tiene ganas y de pronto está muy fuerte y de pronto se mantiene inestable y no es una fe que persiste, que persiste, que persiste? A nosotros nos han enseñado que no debemos dejar de orar. ¿Hasta qué? Hasta que veamos cumplido lo que le estamos pidiendo al Señor. Y si tú te das cuenta, yo no estoy hablando de una fe que cambia la mente de Dios. Estoy hablando de una fe que está dentro de la voluntad perfecta de Dios. Porque para que nosotros le pidamos fe al Señor, primero tenemos que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando hablamos de fe, yo puedo ver cómo esa fe que la recibimos por medio del poder del Espíritu Santo nos dispone a nosotros para hacer la obra perfecta que Dios quiere que hagamos, ya sea en nuestro matrimonio, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo, en donde quiera que tú estés. ¿Cuándo es que nosotros aprendemos que la fe es la que tiene que operar y no nuestra vista? Tú puedes ver a tu esposo, puedes ver a tu esposa, a tus hijos que no avanzan o que no cambian. Y de pronto te desanimas y dejas de orar y ya no es persistente tu oración. Entonces lo más probable es que tú necesites decirle al Señor, como le dijo los discípulos, Señor, auméntame la fe. Y si tú necesitas de verdad un milagro, mira, este año empezó como lo estamos viendo, con enfermedad, con escasez económica, ya estamos a punto de empezar una guerra en Europa, en Rusia. O sea, dices, ¿qué onda con este mundo? Vemos a nuestros gobernantes y decimos, no, esos gobernantes están del nabo. ¿Cuántos han dicho eso? Pero cuando nos levantamos y decimos, ok, yo voy a persistir en la oración, no comparto con este gobierno sus ideales, pero voy a persistir en la oración de que sé que el Señor va a hacer algo a través de ellos, porque escúchame, las pruebas en nosotros producen más fe, aumentan nuestra fe. O sea, están escuchando los discípulos que Jesús les está diciendo que va a venir pruebas y a ellos se les ocurre decir, aumentanos la fe. ¿Sabes qué están diciéndole al Señor? Pues que sean más pruebas. Porque nosotros, como dice la palabra, somos como el oro, que somos metidos en un fuego para ser purificados y nuestra fe tiene que ser probada. Forzosamente tiene que ser probada. Y quiero que veamos esta fe persistente. Yo veo en 1 Corintios que dice que es un mandamiento, que nosotros estemos buscando los dones, que los estemos procurando, que los estemos deseando. No es lo mismo hablar del fruto del Espíritu, que es Gálatas 5, 22 y 23, que hablar los dones del Espíritu. Cuando hablamos del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y escúchalo, dice fe. ¿Cómo puede ser una manifestación del fruto de la fe? Te voy a hablar de dos tipos de fe. Cuando nosotros llegamos, ¿cuántos recuerdan que llegaron por primera vez a la iglesia cristiana? Oh, qué tiempo tan glorioso ese, ¿verdad? Escuchas a que está predicando, quizá fue una palabra, quizá fue la alabanza, pero hay un resorte en tu asiento que te levanta y dices, yo quiero de eso. Y pasas al frente y alguien hace la oración de fe por ti, tú oras y recibes a Jesús. ¿Qué te motivó a hacer eso? La fe. La fe de la que habla el Espíritu, del fruto del Espíritu, Gálatas. Pero ahora que estás aquí sentado, que ya eres salvo, que tienes la certeza de que un día que tú mueras vas a estar en la presencia del Señor por la eternidad, ¿por qué entonces nuestra fe no se mantiene vigente? Porque cuando nosotros recibimos a Jesús,
Usamos la fe que salva. ¿La fe que qué? Y ahora necesitamos la fe que persiste. Una cosa es que yo crea que el Señor es mi Salvador y que puedo tener vida eterna a través de Él. Y otra cosa es permanecer firme en la fe una vez que soy salvo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos en las iglesias. Porque mira, ¿qué es lo que me mantiene mis ojos apartados del pecado? Esa fe que persiste. Porque mis ojos están puestos en Jesús. Como dice el pasaje, no lo sabemos de memoria, es el autor y consumador de nuestra fe. O sea, él es el autor, él la usó para que nosotros fuéramos salvos, pero ahora la quiere usar en la vida de los que estamos aquí sentados y escuchando el mensaje para que nosotros un día podamos persistir como lo hicieron algunos hombres. Quiero que vayas conmigo a Hebreos 11. ¿Sí están acá conmigo? ¿Cuántos han leído la historia de los hombres de la fe? Este pasaje a mí me impacta pensar cómo Dios tiene planes con nosotros y sus planes son perfectos. Son inefables, no van a fallar, no van a cambiar. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla de los hombres de la fe. Voy a empezar a leer solamente unos pasajes. Dice en el 11:1, dice que es pues la fe la certeza o la seguridad o la garantía de lo que se espera. Dice la convicción de lo que no se ve. Y estamos hablando de convicción. ¿Quién produce convicción en nosotros? Lo hace el Espíritu Santo. Nuestras vidas sin el Espíritu Santo, como yo les decía hace 15 días cuando orábamos, yo les decía que nosotros no podemos dejar fuera al Espíritu Santo de nuestras vidas. Tú y yo tenemos que estar todo el tiempo hablando con el Espíritu Santo porque es la forma en que nuestras vidas van a ser cambiadas. Y luego dice en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a dar una descripción de que cómo por la fe creemos. Yo no vi, yo no estaba cuando el Señor dijo hágase la luz y se hizo la luz, yo no estaba. Pero hay una convicción en mí, hay algo que el Espíritu Santo me dice aquí adentro, que eso fue verdad, yo no lo vi, no hay registros, no hay fotografías, no hay videos, no hay evidencias que yo pueda creer más que la convicción que el Espíritu Santo me dice aquí, que lo que el Génesis capítulo 1 dice fue cierto. Así como es una convicción ahora de que quizá la gente pueda decirte, no, tú no sirves, tú no vas a cambiar, tú eres esto, tú eres aquello, estás desaprobado, estás desechado, estás no sé qué. La convicción aquí, adentro, me dice lo contrario. Porque el que me escogió fue Dios. Y el Espíritu Santo que mora en mí, como mora en ti, porque tú recibiste a Cristo, es el que desde aquí adentro te está diciendo algo que es cierto. ¿A cuánto les pasa eso? Tú sabes que estás haciendo mal y híjole, hay algo aquí en la convicción que te dice, no, eso está mal. Porque la gente siempre va a desaprobarte. La gente siempre te va a desechar. La gente siempre va a ver tus fallas más grandes que tus aciertos. ¿O me equivoco? Cuando nos levantamos y le decimos a nosotros, oye, qué bien te quedó la cama tendida. Oye, te felicito, qué bien te quedó la casa trapeada, ¿no? No, en cuanto a ese, qué mal limpiaste. ¿Cuánto nos pasa así, verdad? Siempre estamos dispuestos a ver lo malo más que lo bueno. Cuando de pronto nuestras vidas están llenas de cosas gloriosas, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que está produciendo esas obras gloriosas porque somos un reflejo de su gloria. Eso dice Tesalonicenses. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el que produce la convicción, y no la voz del enemigo, que es la que siempre nos está bombardeando. Y déjame decirte que eso yo sé de lo que te estoy hablando, porque el enemigo habla mucho más suavecito, mucho más dulce, a veces, porque no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y dice el libro de Hebreos, de los hombres de la fe, empieza hablando con Abel, y luego Enoc,
Y luego dice en el verso 6, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible. ¿Tú quieres agradar a Dios? Dile, Señor, que mi fe sea persistente, porque si tú no tienes fe, va a ser muy difícil que Dios sea agradado. Ahora, ¿tú puedes ubicar esta escena? ¿Cómo Dios se puede agradar? Cuando tú y yo decimos, no, vas al doctor y tienes un dolor por acá atrás o por abajo y dices, de seguro tengo un tumor. ¿A poco no somos así bien buenos para nosotros mismos traer palabras de maldición a nuestras vidas? ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de nuestros ojos, no están puestos en Jesús, están puestos en la tierra. Nuestra fe no está puesta en el autor y consumador, está puesto en lo que los médicos, la gente, el mundo, las noticias dicen. Es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que está con Dios crea que tiene fe y que además Él ya ganó el premio de los que buscan al Señor con fe. Eso dice el pasaje en pocas palabras. Y luego habla de Noé, y luego habla de Abraham, y luego habla, estoy buscando aquí los demás hombres. Está hablando de, ¿dónde estoy? De José, habla otra vez de Moisés, y luego habla de la fe de los de Egipto, del pueblo de Egipto, cómo celebraron la Pascua, cómo abrió el mar, cómo cayeron los muros de Jericó, cómo Rahab escondió a los espías. Y luego dice en el verso 33, dice, que por fe, dice, conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso lo necesitamos ahora tú y yo. Necesitamos tener esa fe. Y luego empieza a hablar de las mujeres, cómo llegaron cuando Jesús fue resucitado, y luego habla de los discípulos, cómo fueron apedreados. Pero fíjate lo que dice en el verso 38, y quiero que veas esta parte. Dice 38, dice, de los cuales el mundo no era digno. Qué impacto que el pasaje, Pablo esté hablando de cómo este mundo en el que estamos viendo que hay ruina, hay perversidad, hay una depravación, perdón, que es muy parecida a lo que habla el libro de Apocalipsis, que en los postreros días habrá este tipo de cosas. Y este mundo dice, no es digno, escúchalo por favor, no es digno de que tú y yo, que somos hombres de fe, estemos viviendo en esta época. ¿Por qué no debería de ser digno? Porque nuestra fe debería de ser mucho más fuerte y más intensa que lo que ha sido el empuje del mundo y del enemigo en esta tierra. Dice, de los cuales el mundo no era digno, dice, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Dice, y todos estos, estoy hablando desde el principio de Abel hasta los grandes hombres del Nuevo Testamento, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice? No, pues con esa fe no recibieron lo prometido. Y te voy a poner el primer ejemplo que se predica mucho en las iglesias y que yo pienso que está errado cuando decimos que Moisés no pisó la tierra prometida porque fue rebelde con Dios, hasta lo decimos así. Te digo algo, no es así. Cuando yo pensé un día en esto, dije, a ver, porque golpeó la peña o porque golpeó la roca para que saliera agua, ¿fue suficiente para que Moisés no pisara la tierra prometida? Pues ¿qué me espero yo, verdad? Pero no es así. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, Dios estaría invalidando su propia promesa y no es así. Dios no es hombre que mienta o que se arrepienta, no es hijo de hombre, dice la palabra. Porque dice aquí que Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué está diciendo este pasaje? Quiero que pienses un poquito en la vida de Moisés. ¿Tú crees que hubiera sido justo? Tenemos un Dios justo, ¿cuántos saben eso? Que Dios hubiera tomado
a Moisés, lo hubiera puesto en el río, lo hubieran salvado a los egipcios, creciera en Egipto y luego lo sacara para llevarlo al desierto y que en el desierto creciera y se encontrara con Dios, con la zarza ardiendo, y luego lo llevara de regreso para sacar a un pueblo que necesitaba por años salir de la opresión, para ser confrontado con el faraón y después de cierto tiempo sacarlo y llevarlo por 40 días a dar vueltas en el desierto sin ser él el culpable de eso, para pararse enfrente de la tierra prometida y no pisarla. ¿Tú crees que Dios hubiera sido un Dios justo si eso hubiera sido lo correcto? Y yo pienso en Moisés y digo, si Dios proveyó una cosa mejor, quiere decir entonces que los ojos de Moisés no estaban puestos en esa tierra prometida física, sino en una tierra prometida espiritual que estaba reservada para él. ¿Cuándo encuentras la respuesta? En el monte de la transfiguración, cuando Jesús, Elías y Moisés se manifiestan en ese evento. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Quiere decir que nuestros ojos no tienen que estar puestos en lo que vemos, en lo que palpamos. Que si Dios ya te prometió algo, que seguramente lo hizo, lo vas a ver cumplido. Y te voy a contar un testimonio, porque quizá aquí muchos no saben esa historia. Hace como no recuerdo si unos 8 o 10 años, yo fui diagnosticado con angina de pecho. Empecé a enfermar, empecé a tener hipertensión, de repente. Y mal, y estaba mal, y del trabajo me regresaba a la casa, me llevaba a mi esposa al hospital, y llegaba a las urgencias. ¿Cuántos saben que los hospitales del servicio público son bien eficientes, verdad? Eso es hablar en fe. Y me tardaron horas en atenderme y de repente llegaba yo al hospital y me empezaba a sentir bien. Y 2 o 3 días después, otra vez con el problema de la opresión en el pecho y total que me mandaron a hacer unos estudios. Voy con un médico particular, me manda a hacer una radiografía del tórax y me dice, señor Agustín, su corazón creció y tiene un problema en el callado aórtico, o sea, angina de pecho. Y le dije, ¿y eso es malo? Sí, es muy malo, se tiene que operar. Y no garantizamos que le vaya bien la operación. Y yo, ¿y qué pasa si no me opero? Dice, pues, perdóname que se lo diga de esta manera, pero no creo que dure más de 30 días. Imagínate la noticia aquí adentro. ¿Y sabes qué hacemos la mayoría de nosotros cuando escuchamos una noticia como esa? Le compramos al enemigo la mentira. Y entonces llegué yo a mi casa y me senté con mi esposa y mis hijas, estaban más chicas mis hijas, y le dije, me diagnosticaron angina de pecho y que quizá tengo 30 días más o menos para morir. Y me puse a llorar. Y lloré así amargamente y de pronto cuando estamos metidos en la prueba, ¿cuántos saben que lo primero que hacemos es olvidarnos del Señor? No pensamos en las promesas de Dios. Y los días se fueron agravando, me ponía yo más mal cada día. Mi pastor había orado por mí, se juntaron el grupo de pastores y habían orado por mí, me caí en el espíritu, enfermo. Y una noche mi esposa me llevó a cardiología, muy mal. Me tuvieron que bajar en silla de ruedas. Y me senté en una silla como esa, me puse mi gorra de mi sudadera y me agaché en cuclillas sentado y empecé a llorar. Ahí solito mientras me llamaban. Y le dije al Señor, Señor, no me quiero morir, porque tú me prometiste que yo vería a mis nietos. Y mis hijas ni siquiera novio tienen. Y además, Señor, ya sabes, como queriéndole chantajear al Señor, ¿eh? No quiero dejar a mi esposa tan joven y viuda. Pero me acuerdo que le dije así con estas palabras, pero tú eres mi Dios. Y si tú dices que me muero, pues hasta aquí. Me suelto, ya no voy a hacer nada más. En ese momento me pasaron, y está mi esposa de testigo de esto, me pasaron a la plancha, me acostaron, me pusieron una bata, me descubrieron todo el torso. Me pusieron un chorro de aparatos, porque llevaba yo mis estudios además. Me sacaron un electrocardiograma y lo ve el doctor y se rascaba la cabeza, manda a traer a otro, los dos se rascan la cabeza y no, pues no se van. Luego regresa como el jefe de ellos y lo ve y me dice, ¿qué le dijeron que tenía?
y le enseño mis estudios, angina de pecho. Se van, luego vuelven a regresar. Dice, es que usted no tiene nada, señor. ¿Cómo no? Y yo ya me sentía muy bien así, hasta listo para echar gallo, ¿no? Mi esposa estaba ahí a un lado y le digo a mi esposa, es que ya no me siento mal. Y estaba yo tomando, ¿cuántos conocen Captopril? Estaba yo tomando Captopril una diaria y la llevaba ahí. Dice, es que usted no tiene nada. A ver, sácale otro electrocardiograma. Y me lo vuelven a sacar y nada. Y se rascaba la cabeza. No, si lo único que veo aquí es que tiene una pleuritis. ¿Alguien sabe qué es eso? Es la inflamación. Los pulmones tienen una tela delgada que los envuelve. Y si esa tela se inflama, se llama pleuritis. Y le digo, ¿y eso es grave, doctor? No, se tómese un par de aspirinas y con eso se le quita. Y entonces me empecé a sentir muy bien. Y te digo algo, salí del hospital caminando y manejé de regreso a casa. Y jamás, a partir de ahí, me volvió a pasar nada de angina de pecho. ¿Sabes por qué? Porque me acordé de las promesas. Me acordé lo que el Señor a mí personalmente me dijo el Señor, que yo iba a cargar a mis nietos y que les iba a contar las historias de la Biblia sentados en mis piernas. Eso me lo dijo a mí en el secreto. Y yo le dije al Señor, tengo una promesa que es válida en el reino de los cielos y por ende en las tinieblas. Y por lo tanto el enemigo no puede reclamar algo que esté por encima de Dios. Yo te pregunto, ¿tienes promesas? ¿Tienes promesas? Si no las tienes, búscalas. Busca las promesas, porque de pronto encontramos nosotros que, ok, es fe que salva, ya la tengo, yo ya soy salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Ya somos salvos tú y yo. Por medio de la fe, dice la palabra. Y claro, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos una fe que persiste y esa fe que persiste es la que me tiene que llevar a esa herencia que Dios tiene para mí, porque todos nosotros vamos a recibir una herencia. ¿Sabes eso? Quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios, si me ayuda el piano. Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 14, dice: voy a leer desde el 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues el fuego de la prueba obviamente será revelada y la obra de cada uno, la que sea, dice, el fuego la probará. Y dice en el 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo esto? Que tú y yo no podemos, no estoy minimizando la salvación, quiero aclarar esto. Tú y yo no podemos quedarnos o conformarnos solamente con ser salvos. Tú y yo tenemos que estar peleando por una herencia que vamos a recibir allá cuando estemos con Él. Pero si nosotros no tenemos una fe que persiste, que se mantiene firme a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba, a pesar de los tiempos adversos, a pesar de que no veas que las personas cambian, entonces vamos a sufrir pérdida. Vamos a ser salvos, pero no vamos a perder la herencia. Eso dice el pasaje. Segunda de Corintios capítulo 5. Verso 10. Porque es necesario. O sea, no es opcional. No es de que a lo mejor yo sí me salvo porque como ya soy salvo yo no voy a... No. Es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué dice? ¿Sea bueno o sea malo? La pregunta es, ¿cómo está tu fe? Dice que los que persisten en la fe no solo van a... Los que no persisten en la fe no solamente van a destruir la herencia, sino que van a perder esa recompensa de la que habla Primera de Corintios 3:15. Una recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es cuando descubrimos que tenemos un propósito en esta tierra. Y mi propósito, independientemente
de lo que yo haya hecho. Porque como se los digo yo a los líderes en el discipulado, ¿tú crees que para Dios es un problema tu pecado y el mío? No, porque para eso murió Jesús en la cruz. El Señor da por entendido que si tú tienes necesidad de ser salvo, necesidad de que tus pecados te sean perdonados, solamente tienes que venir a Jesús y Él te va a perdonar y te va a limpiar como lo ha hecho con todos nosotros. No hay ningún pecado tan grande que su inmenso amor, su inalterable amor, su gran amor no cubra. Porque Jesús murió en la cruz y dijo: todos los pecados del mundo ya los he comprado con mi sangre. Consumado es. Eso dice Jesús. Entonces tú y yo no tenemos que caminar en esta vida con condenación. Si tú sientes que hay un pecado que necesitas confesarle al Señor, díselo y habla con Él. Él es amor. Dios no nos va a desechar, porque Él no puede decir: mira, yo ya te escogí, pero como sigues pecando, pues ya te voy a desechar. Ese va a ser un asunto que vamos a tener que pelear en la intimidad, tú y yo, con Dios, para no perder la herencia. A nosotros no nos debe de importar la teología. ¿Se pierde la salvación? No, no se pierde. Sí se pierde, no se pierde. ¿Sabes qué? Vivamos como dice la palabra, persistiendo para que nuestra herencia no se pierda. Porque no es una herencia que vamos a recibir terrenal, es una herencia espiritual y un galardón, habla también la palabra. Platicaba hace unos días con unos clientes que tengo y salió al tema de, me preguntaban, porque estoy tratando de ganarlos para Cristo, y me decían, me preguntaban sobre los libros, como dice Apocalipsis, y me decían: Agustín, explícanos, ¿cómo es que habla de los libros? Y yo les decía el pasaje de Apocalipsis que dice que nosotros, voy a parafrasear la historia, hay dos libros, por lo menos. El libro de la vida, que es en el que seguramente tu nombre y el mío están escritos con letra de oro, con el nuevo nombre que Dios nos va a dar, que no lo conocemos. Ese ya está ahí escrito. Cuando lleguemos al tribunal, lo primero que va a hacer es revisar si tu nombre está ahí escrito. Si está escrito, entonces dice el Señor: ok, si está, ahora vamos a abrir el libro de las obras. Y vamos a recibir tú y yo recompensa o pérdida según lo que hayamos hecho. Ahora yo sé que la pregunta es: Agustín, pero es que no es por obras, dice la palabra, así es. Pero si tú y yo somos hombres de fe que persiste, tenemos que ser hombres que estén manifestando obras de fe en automático. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, orar por un enfermo, orar porque haya un mejor trabajo. ¿La oración cambia la voluntad de Dios? No, solamente nos las va a revelar y la vamos a entender, porque tú y yo tenemos que echar mano de todas las promesas que Dios nos ha dicho de manera personal. Y yo estoy parado y cimentado en muchos versículos que Dios ha hablado a mi corazón, sobre todo los últimos 3 años. Pero uno del que me aferro es el que dice, Romanos 8, 28, 29, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y dice, espérame, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y voy a complementar con lo que empecé diciendo: los que hemos sido llamados, que somos hechos dignos, no por ser mejores o buenos, sino por ser apropiados y adecuados para la obra que Dios quiere que yo cumpla en esta tierra, a pesar de ser un hombre imperfecto y con errores y con fallas. Porque todo lo que yo haga, con una fe que persiste, es por gracia, por la gracia que me cobija y con la que he hallado a los ojos de Dios. Porque por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos quisieran en esta tarde decirle al Señor: auméntame la fe, Señor? Si es tu caso,
Si tú gustas ponerte de pie, cierra tus ojos. Y quiero que medites. Me gustaría que medites. En las promesas que Dios tiene para tu vida. Porque Dios es un Dios de promesas. Y haciendo un recuento de la promesa de ver a mis nietos. Este año nació, el año pasado nació mi nieto a principios de diciembre. Cumplió un mes y cacho mi nieto, hermoso. Y cuando nació y pude ver la fotografía de mi hija, porque ustedes saben que está en Denver, no la puedo visitar ahorita. Yo vi la foto de mi nieto y lloré. Lloré cuando mi hija me dio la noticia juntamente con mi esposa que estaba embarazada, lloramos. Y lloré cuando vi la foto de mi nieto y me acordé de la promesa del Señor. Porque Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. Y si tú sientes que hoy estás a punto de perderlas porque tienes poca fe o porque las circunstancias son adversas, empieza a decírselo ahí al Señor. Señor, hay esta promesa que tú me hiciste. Yo la recuerdo, Señor, ni siquiera tiene que estar plasmada en un libro. Está grabada en mi corazón. Y la promesa dice que yo voy a alcanzar esto, que voy a ver esto otro, que voy a tener esto otro, Señor. Y le dime, Señor, si mi fe ha flaqueado, si mi fe se ha desgastado, si mi fe se ha acabado, Señor. Por favor, Espíritu de Dios, necesito hoy de ti. Y yo voy a ti, Señor, como lo hacía ese joven en el camino. Jesús, Hijo de David, ayúdame. Ten misericordia de mí. Y quizá voy como el discípulo. Auméntame la fe, Señor. Pero hay estas promesas. Y dile al Espíritu Santo ahí en tu lugar: revélame esas promesas que ya se me olvidaron. Porque tú dices en tu palabra que tú sabes los pensamientos que tienes sobre mí. Son pensamientos de bien y no de mal. Y me has librado de muchas batallas. Me has librado de la muerte. Me has librado de separación. Me has librado de muchas enfermedades. Me has librado de pandemias. Me has librado de accidentes, Señor. Y yo no lo he mirado porque se están cumpliendo tus promesas, Señor. Vamos, levanta tu voz ahí, varón, mujer. Dile al Espíritu Santo: ayúdame, Espíritu Santo, a no mirar las circunstancias. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Espera terminar.
con tus ojos cerrados. Hay aquí personas que tienen 70, 80 años. Hay quienes tenemos 50 o más. Hay quienes tienen 20, 30. Pero Dios nos ha traído hasta aquí, sanos y salvos. Y yo te animo hoy, si tú gustas, si eres de esos hombres y mujeres que le dicen: quiero renovar mi fe, quiero aumentar mi fe, Señor, ayúdame. Sal de tu lugar y busca un lugar acá adelante con la única intención de decirle: Señor, yo quiero avanzar. Yo quiero dejar atrás el viejo hombre con una fe mediocre, con una fe mal cimentada, y empezar a buscar una fe que persista. No importa las circunstancias, no importa las condiciones en las que vea la situación. Yo voy a avanzar firme, creyendo que tú vas a cumplir tu promesa.